Hola, soy la alumna Vergara Meléndez Patricia, de la Universidad Católica Sede Sapiencia, que pertenece a la Facultad de Ingeniería de la carrera de Ingeniería Industrial. En esta oportunidad explicaré sobre la solución del parcial 2, de tema Mecánica de fluidos, calor, primera y segunda ley de la termodinámica. Este examen consta de 4 preguntas teóricas y 4 ejercicios, de las cuales comenzaremos con las teorías. 1. ¿Cuál es la diferencia entre viscosidad, cinemática y dinámica? La viscosidad dinámica es conocida también como absoluta. Viscosidad es la resistencia interna al flujo de un fluido, originado por el roce de las moléculas que se deslizan sobre otras. Viscosidad cinemática representa esta característica desechando las fuerzas que generan el movimiento, es decir, basta con dividir la viscosidad dinámica por la densidad del fluido y se obtiene una unidad siempre de movimiento. 2. ¿Qué indica el postulado del principio de Pascal referente a los fluidos? Establece que una presión externa aplicada a un fluido confinado se transmite uniformemente a través del volumen del líquido. 3. ¿En qué consiste el funcionamiento del tubo de Pitot? Este dispositivo se utiliza para medir la velocidad del flujo de un fluido, consistente en un tubo manométrico abierto que conecta a una tubería que lleva un fluido como se muestra en la figura. 4. ¿En qué consiste el funcionamiento de una máquina de Carnot? La máquina de Carnot es una máquina ideal que utiliza calor para realizar un trabajo. En ella hay un gas sobre el que se ejerce un proceso cíclico de expansión y contracción entre dos temperaturas. Ahora comenzaremos con los ejercicios. 5. El agua fluye constantemente desde un tanque grande y cerrado, como se muestra en la figura. 1. La deflexión en el manómetro de mercurio es de D 1.1 pulgada. La altura del tanque respecto a la boquilla es de A 9 pies. El diámetro mayor es B igual 1.1 pies y el diámetro menor es C igual 4 pulgadas. Se dice que los efectos viscosos son insignificantes y la densidad relativa del mercurio es 13.4. Nos pide determinar el caudal volumétrico y la presión de aire en el tanque. Como se muestra en la figura, tomamos el punto 1, punto 2 y punto 3 y la línea de referencia está en los punto 2 y 3. Para ello tenemos que convertir todos los datos en el sistema internacional, donde D, A, B, C hemos convertido en metros. Y también se dice que la presión 2 va a ser igual a la presión 3 más el peso específico del mercurio por la altura. Calculando la densidad del mercurio. Tenemos la densidad relativa igual a la densidad del fluido sobre la densidad del agua. Hallamos, reemplazando los datos, donde tenemos la densidad del fluido 13.400 kilogramos metros cúbicos. Asimismo, hallamos el peso específico del mercurio, donde nos sale 131.454 kilogramos metros cúbicos. Y para poder hallar la velocidad 3, aplicamos la ecuación de Bernoulli y tomamos los puntos 2 y 3, donde despejando y eliminando algunos datos nos va a quedar velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 3 al cuadrado igual a la diferencia de las presiones sobre el peso específico del agua por 2 por gravedad. Asimismo, reemplazando y eliminando los datos, nos va a quedar que el volumen 3 va a ser igual a 2.7213 metros sobre segundo. Ahora reemplazamos en la fórmula para hallar el caudal, donde tomamos el punto 3 y reemplazamos y el caudal nos queda 0.022 metros sobre segundo. Asimismo realizamos
la ecuación de Bernoulli, pero en este caso punto 1 y punto 2 para poder hallar la presión 1. Asimismo, despejándolo y reemplazando los datos, nos sale que la presión va a ser 78.091.94485 pascales. Pregunta 6. Supongamos que un trozo de espuma de polietileno con densidad 190 kilogramos metros cúbicos se mantiene totalmente sumergido en agua salada con una densidad relativa de 1.15 como se muestra en la figura. 2. Determinar el valor del empuje en libras. Para ello, tenemos la ecuación del empuje igual a volumen por densidad por gravedad, pero para ello tenemos que hallar el volumen, que es el área por base por la altura. Asimismo, con estos datos nos sale que el volumen es 0.01 metros cúbicos. Ahora hallamos la densidad del agua salada. Con esta misma fórmula de la densidad relativa, que es la densidad del cuerpo sobre la densidad del agua, y reemplazando los datos nos va a salir que la densidad del agua salada es 1150 kilogramos metros cúbicos. Reemplazamos ahora en la fórmula del empuje que anteriormente tuvimos, que el empuje es igual al volumen por la densidad y por la gravedad. Asimismo, reemplazando, nos sale que el empuje es 25.36 libras, ya que nos pedía en libras. La tensión en la cuerda en libra. Para poder hallar la tensión, vemos que la masa por la gravedad y la tensión están hacia abajo y el empuje está hacia arriba. Quiere decir que la masa por la gravedad y la tensión van a ser negativos y el empuje positivo. Para ello, la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a 0, entonces el empuje va a ser igual tensión más masa por gravedad. Tenemos tensión con los datos que ya anteriormente hallamos, tensión 112.82 newtons menos 0.01 metros cúbicos, que el volumen, por 190 kilogramos metros cúbicos la densidad por la gravedad, y luego por la gravedad 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Tensión. La tensión nos va a salir 94.181 newtons. Y en libras nos va a salir 21.17 libras. 7. En el punto A, en un ciclo A, B, C, D, A, 2.6 moles de un gas ideal monoatómico tiene una presión de 1.35 megapascales, un volumen de 11.5 litros y una temperatura de 750 Kelvin. El gas se expande isotérmicamente al punto B y luego en el punto C y punto D su volumen es 26 litros y 18 al final regresa el gas al punto A. Nos pide determinar todas las variables termodinámicas en los puntos del ciclo. Aquí se muestra en la figura que la presión va a estar en función del volumen, que es metros cúbicos, y la presión en pascales. Tenemos el ciclo de Carnot, donde A hasta B es isotérmico y de B hasta C es adiabático. De C a D isotérmico y de D a A va a ser adiabático. Asimismo, reemplazando los valores en cada intervalo, tenemos 11.5 litros, 18 litros, 26 litros. Convertido en metros cúbicos, el volumen va a ser 0.01
0.11.5 metros cúbicos, 0.18 metros cúbicos, 0.026 metros cúbicos. Para A y B, que es isoterma, la fórmula va a ser BA igual PB VB. Para BC, que es adiabático, va a ser la presión B por el volumen B elevado a la ecuación adiabática igual a presión C por volumen C de C elevado a al coeficiente de adiabática. Asimismo, para CD y DA. Ahora reemplazamos en el proceso adiabático los datos que nos dan y los que hemos convertido. Entonces, hallamos la presión en D, que va a salir 639.797.6795 pascales. Ahora reemplazamos en el proceso isoterma para poder hallar los variables que nos van pidiendo. Entonces, esta presión en D reemplazamos en esta ecuación, que es DC igual a D. Entonces, la presión en C nos va a salir 442.936.855 pascales. Despejamos ahora en PB del primer proceso isoterma. Entonces, tenemos esta ecuación donde la presión en B va a ser 1.35 por 10 a la sexta por 0.0115 sobre PB. Como no tenemos aún el valor de B, del volumen en B, lo dejamos así para luego despejarlo y reemplazarlo. Entonces pasamos al siguiente, donde dice que lo reemplazamos el segundo proceso adiabático de presión B. Aquí tenemos esta función de presión B y presión C. Entonces reemplazamos para poder hallar el volumen en B, donde nos sale el volumen en B 0.1618 metros cúbicos. Ahora sí, como ya tenemos el volumen en B, podemos reemplazar para poder hallar aquí la presión en B. Entonces, aquí nos va a salir, reemplazando el volumen en B, la presión en B nos va a salir como resultado 95.951.792 pascales. Ahora hallamos la temperatura. Para poder hallar la temperatura, tenemos esta ecuación que es de pavo ratón, pero hallamos de la C. Entonces, simplemente reemplazando, vamos a tener la temperatura en 533.016 Kelvin. Ahora, lo anterior que nos pidió es formar un cuadro de presión, volumen y temperatura. Entonces, ya dado todas las presiones, volúmenes y temperaturas, simplemente colocamos en cada intervalo. Ahora nos pide encontrar las energías de calor, el trabajo y la diferencia de energía interna para cada uno de los procesos. Proceso isotérmico A, B. Trabajo. Tenemos la ecuación del trabajo, que es
pavo por logaritmo por volumen B sobre volumen A, ya que vamos a tomar los intervalos de A y B. Simplemente reemplazamos, ya que tenemos todos los datos, entonces nos va a salir que el trabajo 1 va a ser 41.048.31687 joules. Proceso adiabático en BC. El proceso adiabático, la fórmula va a ser menos N por calor específico por variación de temperatura. Entonces, simplemente reemplazando, tenemos al trabajo 2, 32.2344 joules. Asimismo hacemos en el proceso isotérmico, como anteriormente lo hicimos con A y B, ahora lo hacemos con C y D, con la misma fórmula, pero esta vez tomando los intervalos de C y D. Entonces vamos a tener un trabajo 3 que nos va a salir negativo, 4234.85 joules. Ahora el proceso adiabático en DA. El trabajo 4 menos N por calor específico por variación de temperatura. Asimismo tenemos un trabajo 4 que nos va a salir en negativo, 7032.2 joules. Ahora nos pide calcular la eficiencia del trabajo neto, que es el trabajo total, sobre el calor de H. Demuestre que es igual a 1 menos temperatura de C sobre la temperatura de A. Va a ser igual a la eficiencia de Carnot. Entonces, tomamos esta fórmula, que es la eficiencia de la temperatura C menos la temperatura fría sobre la temperatura C. Entonces es igual al trabajo total neto sobre el calor. Entonces simplemente reemplazamos y nos va a salir que 0.28 igual a 0 va a ser igual a 0.90. 8. Se introduce calor en una muestra sólida X de 600 gramos con los siguientes flujos: 14.5 kilojoules minutos en la fase sólida, 21 kilojoules minutos en la fase de transición líquido sólido, 13 kilojoules minutos en la fase de líquida, 24 kilojoules minutos en la fase de transición líquido vapor y 17 kilojoules minutos en la fase vapor, mientras registra su temperatura en la función del tiempo. La gráfica de sus datos se muestra en la figura 3 y nos pide determinar los calores latentes de fusión y de vaporización de este elemento. Como nos dijo, aquí tenemos un gráfico de temperatura versus tiempo. Entonces, ante todo, convertimos la masa, que está en gramos, a kilogramos, que es 600 gramos va a ser igual a kilogramos 0.6. Y aquí tenemos también las fórmulas que vamos a usar más adelante para poder hallar los calores latentes y calores específicos. Para calor específico tenemos que el calor va a ser entre masa por variación de temperatura, y para el calor latente simplemente es calor sobre masa, ya que los calores latentes no tienen variación de temperatura. Calculamos ahora el calor latente de fusión y vaporización. Para poder, ya que este gráfico está en función de temperatura y tiempo, para poder hallarlo simplemente en kilojoules el calor, para poder eliminar el tiempo que está en minutos, entonces vamos a hallar
el que está aquí, esto de aquí, 2.5 menos 1. Entonces lo restamos y esta resta que nos sale de 1.5 minutos, vamos a multiplicarlo con el dato que nos daban, que es 21 kilojoules por minuto. Entonces esto le multiplicamos por 1.5 minutos. Entonces minutos con minutos se van y nos va a quedar 31.5 kilojoules. Entonces el calor va a ser 31.5 kilojoules, ya que kilos podemos expresarlo por 10 al cubo joules. Entonces simplemente reemplazamos que era el calor sobre la masa. Entonces, ya que el calor nos salió 31.5 por 10 al cubo joules sobre masa, que es 0.6 kilogramos. Entonces el calor latente de fusión nos va a salir 52.500 joules sobre kilogramos. Asimismo, para el calor latente de vaporización, que en este intervalo se encuentra, entonces simplemente reemplazamos que este intervalo está entre 5.5 y 4. Entonces el 5.5 minutos menos 4 minutos lo restamos y nos va a salir 1.5 minutos. Entonces, como anteriormente, se multiplica con el dato que ya nos daban en el problema y nos va a quedar 36 kilojoules. Entonces el calor se puede mostrar 36 por 10 al cubo joules y reemplazamos en la fórmula, que es 36 por 10 al cubo joules sobre 0.6 kilogramos. Entonces el calor latente de vaporización nos va a salir 60.000 joules sobre kilogramos, ya que esto es lo que nos pide. Ahora nos pide los calores específicos de los estados sólido, líquido, gaseoso del material. Aquí tenemos el calor específico del sólido. Como anteriormente, lo restamos los minutos para poder eliminarlo. Ya el calor, entonces el calor tenemos 14.5 por 10 al cubo joules. Simplemente reemplazamos el calor sobre la masa, 0.6 kilogramos, por la variación de temperatura. Bueno, en el calor específico sí hay una variación de temperatura. Entonces reemplazamos y nos va a salir el calor específico del sólido, 1611.11 joules sobre kilogramos por grados Celsius. Igualmente para el calor específico de líquido y calor específico de vaporización, simplemente reemplazamos los datos y nos va a salir calor específico de líquido 1083.33 joules sobre kilogramos Celsius, y para calor específico de vaporización 1416.66 joules sobre kilogramos Celsius. Gracias.